Caben Consultores presenta Taller para el llenado del nuevo complemento del CFDI de nómina 2017, impartido por el Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval. Caben Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. No es necesariamente el hecho de ocupar indefinidamente el complemento que teníamos hasta 2016, se lo vas a poder seguir usando en el primer trimestre que teníamos hasta 2016. Sin embargo, si haces uso de este complemento, a partir de abril de 2017 tienes que retimbrar todos aquellos complementos del primer trimestre, ¿no? Entonces, tanto como que una facilidad, imagínense que ustedes lleguen a plantearle a su cliente, a su jefe o al que está encargado del área de recursos humanos: oye, tenemos una facilidad, voy a timbrar los comprobantes de nómina y luego los tengo que volver a retimbrar. Y en muchos de los casos, bueno, esto va a implicar que tengamos que hacer un trabajo adicional, que tengamos que dedicarle más tiempo, e incluso pues en el caso de los independientes que tuviéramos que cobrar más, ¿no? Yo así me imagino que tendría que ser, pero imagínense cuando ustedes le digan al cliente: oye, voy a timbrar tus comprobantes de nóminas, y luego en una segunda ocasión los voy a timbrar, te voy a cobrar más. Van a decir: pues estás loco, ¿no? Bueno, pues los locos no somos nosotros, ¿no? Los locos son otras personas, pero así está contemplado, ¿no? Y finalmente, bueno, parece que ya los proveedores de servicios, muchos de ellos están listos para tomar esta facilidad. Sin embargo, bueno, también la facilidad implica que a partir de este año empecemos a utilizar una serie de conceptos adicionales a los que normalmente ocupábamos, porque si bien es cierto que en la resolución miscelánea y en la iniciativa de reformas se dice que hay la facilidad ahora de que a partir de 2018 y por la obligación de 2017 no tengamos que presentar declaración informativa de sueldos y salarios, bueno, pues esta facilidad es en función de que ahora mes con mes, quincena con quincena o semana con semana tendremos que llenar todos los campos relacionados con la declaración informativa. O sea, ¿para qué quieren la informativa si la información se las vamos a estar dando en cada periodo de pago, ¿no? Entonces, es una serie de conceptos que tendremos que manifestar en cada periodo de pago. Son 77 conceptos, son 40 conceptos nuevos los que tenemos que utilizar. Entonces, bueno, hacer una nómina cada periodo va a ser pues una aventura, ¿no? Es una aventura bastante compleja. Entonces, vamos a platicar hoy de los comprobantes fiscales. Ustedes entran a la página del SAT, aparece por ahí un cuadro donde dice: bueno, pues ya llegó la nómina digital, actualízate, este va a ser el nuevo esquema y el nuevo modelo con el cual vamos a trabajar. Este es el comunicado que se publica el 13 de diciembre, donde nos dice que nos van a otorgar esa facilidad. Yo no lo veo como facilidad, pero yo creo que la parte importante, este es el temario que vamos a estar platicando el día de hoy, son los conceptos y los puntos que tenemos preparados para platicar. Sin embargo, bueno, si hubiera alguna cuestión que ustedes tuvieran aparte de esta, bueno, pues también la comentamos, ¿no? La idea es que ustedes se vayan de cierta forma enriquecidos con algunos conceptos que me imagino manejan, pero bueno, tenerlos más a la mano. La parte importante de los comprobantes de nóminas, y por eso le damos el enfoque un poco práctico del día de hoy. Práctico me refiero al hecho de cómo vamos a hacer para saber qué conceptos tengo que incluir en el recibo, qué conceptos no tengo que incluir, porque yo creo que es la parte fundamental. No es tanto llenado, porque el llenado, incluso la propuesta en cuanto a la forma de acomodo de los conceptos, pues es algo tecnológico. Nosotros no vamos a hacer más que tomar un sistema y ponernos a llenar, pero algo que tenemos que considerar es que, como les comentaba en principio, ya no vamos a hacer declaración informativa. Los datos de la informativa van a estar hoy planteados en este comprobante de nómina. No va a ser informativa para 2018, o sea, la de 2016 sí hay que presentarla. La de 2017 no vamos a hacerla, pero entonces los datos de la informativa los vamos a tener que plantear en cada periodo de pago. Entonces, conceptos tales como calificar cada una de las partes de los ingresos como exentos o gravados, la tenemos que hacer en cada periodo de pago. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en buena medida a esa parte de valorar cuáles conceptos están exentos, cuáles están gravados y cómo los ponemos en el comprobante de nómina, ¿no? Que es, yo creo que la parte sustancial del tema. Lo demás, bueno, lo demás es técnico, lo demás va a estar ahí en el comprobante. Bueno, sí veremos algunas de esas cuestiones, pero básicamente el enfoque va a ser a ese concepto. Por ello también vamos a hacer un recuento de todas las características del comprobante de nóminas desde el punto de vista del comprobante, primero en lo general, cómo se hace un comprobante en términos generales, cuáles son sus características, cuál es la obligatoriedad que existe en ese sentido, y bueno, en función de ello vamos a llegar a arribar a los comprobantes de nóminas. Entonces, bueno, la primera parte es valorar
los comprobantes desde su punto de vista general. Saben ustedes que desde 2014 prácticamente estamos en uso obligatorio todos los contribuyentes del CFDI, ¿no? El comprobante fiscal digital por internet, una reforma que se da en 2014, en donde además se adiciona la parte que compete a los comprobantes de nóminas. Vamos a comentar en primera instancia que el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación es el que obliga a que expidamos esos comprobantes fiscales digitales por internet, y básicamente refiere a 3 conductas que podemos realizar, en virtud de las cuales tendríamos que expedir los comprobantes fiscales digitales por internet. Dice primero, los contribuyentes cuando estén obligados en términos de las disposiciones fiscales, o sea, dice, la obligación de expedir comprobantes no está en el Código Fiscal de la Federación, sino está en cada ley tributaria particularmente, ¿no? O sea, ya hay 3 conceptos por los que expedimos comprobantes de nóminas. Dice, en primer término, expedimos comprobantes de nóminas por los ingresos que obtenemos. ¿Qué ley me obliga a expedir comprobantes por mis ingresos? ¿Cuál es la ley que me obliga a expedir comprobantes por mis ingresos? ¿Mandé? La ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Esa es la que grava los impuestos. Pero también tendrás que expedir comprobantes por los actos o actividades que realices. ¿Qué ley me obliga a expedir comprobantes o qué leyes me obligan a expedir comprobantes por mis actos o actividades? No, es que el código no me obliga. El código, acuérdense, es una disposición de carácter complementario o supletorio. Entonces dice, cuando las leyes fiscales, las que refieren a impuestos, establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales, por actos o actividades o por ingresos, ya decíamos ingresos, me obliga la ley de renta. La ley de renta me dice, cuando obtengas un ingreso tienes que expedir un comprobante, excepto en determinadas circunstancias. Sí, pero hay otras leyes que me obligan a expedir comprobantes por mis actos o actividades. Sí, bueno, ingresos, en el transcurso del curso vamos a platicar qué es eso de ingresos. Actos o actividades, ¿qué ley me obliga a expedir comprobantes por mis actos o actividades? El código nada más me dice cómo lo hago, pero no me dice que lo tengo que hacer, no me obliga. El código no obliga, el código nada más es una disposición de carácter supletorio complementario. Por ejemplo, dice la ley del impuesto sobre la renta en su artículo primero, que estarán obligados al pago del impuesto sobre la renta las personas físicas y morales que obtengan ingresos, y me marca 3 supuestos, ¿no? Primero, los que sean residentes en territorio nacional. Bueno, ¿qué quiere decir eso de residente? No lo dice la ley de renta, entonces dice, remítete al Código Fiscal de la Federación, artículo 9, ahí me establece que es la residencia para efectos fiscales. Luego dice la fracción segunda, los que sean residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en México. Y fracción tercera, los que sean residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, pero que eventualmente obtuvieran un ingreso en México, también pagan impuesto a la renta. Esta función que hace el código es nada más complementar lo que dicen otras leyes fiscales y explicarnos ciertos conceptos como el domicilio fiscal, los plazos, términos. Eso hace el Código Fiscal de la Federación. Pero bueno, actos o actividades, ¿qué ley me obliga a expedir comprobantes por mis actos o actividades? ¿Qué ley grava actos o actividades? El IVA, ¿no? El IVA y también el IEPS. Dice el artículo primero de la ley del IVA que estarán obligados al pago del impuesto al valor agregado las personas físicas y morales que en territorio nacional lleven a cabo los actos o actividades siguientes. Entonces la ley del IVA grava actos o actividades. Y el artículo 32, donde establece las obligaciones de los contribuyentes de IVA, me dice que es obligación de los contribuyentes expedir comprobantes fiscales. ¿Cómo los expido? Pues aquí me lo dice el código. Pero entonces la ley del IVA dice yo grabo actos y grabo actividades. ¿Qué quiere decir eso de acto o actividad? ¿Cómo que le suena eso? No les suena nada, o no les interesa, o están ocupados en otra cosa ahorita. ¿Cómo que les suena eso de actos o actividades? Porque la ley del IVA dice que yo grabo actos o actividades. Es que dice los siguientes actos o actividades y después me enumera 4, ¿no? Me dice la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso gozo temporal de bienes y la importación de bienes. Esos son los 4 actos o actividades que grava la ley del IVA. Pero me hace una diferencia, dice actos o actividades. Por la realización de los siguientes actos. ¿Qué será eso de acto? Como que les suena coloquialmente, haciendo el uso que normalmente hacemos, una actividad. Si yo les preguntara, ¿cuál es la actividad que tienen ustedes? A lo que te dedicas, ¿no? La actividad es a lo que me dedico. ¿Y un acto? ¿Mandé? No,
Pues si una actividad es a lo que me dedico y un acto, ¿cómo a qué le suena? ¿Mandé? Las dos pueden ser operaciones, no, una actividad es a lo que me dedico, mi operación es, soy contador, mi actividad es vender. ¿Mandé? La actividad sería más específica. La actividad es a lo que me dedico cotidianamente, ¿no? Yo normalmente soy contador, esa es mi actividad. Yo vendo llantas, o vendo muebles, o vendo sillas, esa es mi actividad. ¿Estamos de acuerdo? Pero un acto es un hecho aislado. Un acto es un hecho aislado. Entonces, la ley del IVA cuando dice que estarán obligados al pago del impuesto al valor agregado a las personas físicas y morales que en territorio nacional lleven a cabo los actos o actividades siguientes, dice, lo hagas una vez o te dediques a ello, tienes que pagar IVA. ¿Cuáles son los actos o actividades que grava la ley del IVA? Decíamos, enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso y gozo temporal de bienes y la importación de bienes, esos 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, enajenación de bienes. O sea, cuando tú enajenas un bien, lo hagas cotidianamente o lo hagas de una sola vez, estás grabado con IVA. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuántos de ustedes han tenido un coche? Se lo compran, a lo mejor trabajan en el régimen de salarios y después ya no les gusta y como ganan bien, son contadores, toman cursos, están especializados en fiscal, tienen que ganar bien, lo cambian cada 2 años, ¿no? Se compran un coche y en 2 años que ya no les gusta, pues dicen el nuevo modelo. Como si me gusta el coche, pero ya no me gusta que esté usado, me compro el nuevo, no 2 años. Y venden el anterior. ¿Caen en el supuesto de la ley del IVA? Es un acto, ¿no? Sí, pues están en salarios, pero es un acto, es un hecho aislado. Y entonces venden su coche. ¿Y entonces causan IVA? ¿Mandé? Depende a quién se lo vendas. Acuérdense que dice la ley del IVA, que estarán obligados al pago del IVA las personas físicas y morales que lleven a cabo los actos o actividades siguientes, y dice la fracción primera, enajenación de bienes. El que enajena el bien. ¿Qué quiere decir eso de enajenar? ¿Quiere decir vender? Nada más eso es enajenar, vender. Si te lo regalo no estoy enajenando. El artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, en la fracción primera, dice que como concepto genérico, enajenar significa transmitir la propiedad de un bien y no necesariamente mediante la venta. O sea, por ejemplo, si yo te doy un bien y tú me das otro bien, tú enajenas y yo enajeno. Los dos estamos enajenando, hay una doble enajenación. Si yo te regalo un bien, yo estoy enajenando, estoy transmitiendo la propiedad de un bien, sea una donación. Entonces la enajenación es algo más amplio que simplemente la compra y venta. Entonces la ley del IVA grava la enajenación, es decir, grava la transmisión de la propiedad de un bien, que si bien es cierto, dice en algunos casos, si la transmisión no tiene valor, entonces el IVA tampoco se causa, ¿no? Porque causaría sobre una base cero. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, entonces ustedes están en salarios, venden su coche, ¿están en el supuesto de la ley del IVA? Sí. ¿Y causan el IVA entonces? Bueno, dice el que enajena, no dice a quién se lo vendas, dice nada más el que enajena el bien, entonces cae en el supuesto IVA. ¿Y cuando ustedes han vendido un coche, cobran el IVA? ¿Lo enteran? ¿Tendrían que hacerlo? ¿Son evasores fiscales? No hay nadie del SAT. ¿Mandé? Ah, sí hay del SAT, ¿verdad? ¿Tú? Ah, ya no. Ah, bueno, entonces ya podemos hablar Ok. Bueno, ¿y hay que expedir comprobantes fiscales entonces? ¿Ustedes venden su coche, tienen que expedir un comprobante fiscal? ¿Sí se debería y lo hacen? No. Bueno, entonces, si no lo hacen, me imagino que cuando lo compran tampoco lo piden, entonces. O sea, por ejemplo, ustedes se van el domingo a un tianguis de autos y le dicen, van a celebrar una operación, van buscando un coche. Y entonces, digo no porque les gusten usados, pero quieren un clásico, ¿no? Entonces, van a buscar un auto. ¿Y cómo hacen para que les transmitan ese auto entonces la otra persona? Vamos a suponer que fuera un auto 2015 el que quieren comprar. Se lo van a comprar a la otra persona, también física, también de salarios o sin ningún régimen, coyote nada más. ¿Cómo le hacen para comprar ese coche? ¿Cómo le hacen para que la otra persona les transmita la propiedad del bien? ¿Mandé? ¿Qué Mendoza? ¿Cuál factura? Es un auto 2015. O sea, ¿cuál es el comprobante que a él le expidieron para que él obtuviera la propiedad del bien? Pero, o sea, acuérdense que ese concepto de factura no existe en el código ni en ninguna disposición mercantil. Es un CFDI. Y dice el artículo 29 que hoy estamos viendo que el formato o el concepto válido de un CFDI, ¿cuál es?
el XML. ¿Cómo le hacen para que les endosen un XML? ¿Cómo le hacen para que les endosen un XML? O sea, porque el XML son signos raros de un lado, pero del otro también son signos raros, ¿no? De los dos lados. ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿qué voltea? ¿Qué? El que tenemos es una representación impresa de un CFDI, que dice el artículo 29 que no tiene ningún valor, lo único que hace es que podamos presumir la existencia de la operación, pero no tiene ningún valor, ni fiscal, ni mercantil, ni civil, ni de... ¿Y a poco sí se hacen de un coche? No, es que me volteé la factura XML y que me la firme, ¿ya es mío el coche? Es una representación impresa. Ah, pero es que viene en papel seguridad, con un holograma bonito. ¿Ya sería mío? ¿O me tendría que expedir un CFDI la otra persona? Pero están salarios. ¿Me lo tendría que expedir de todas formas? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? ¿Mandé? O sea, es que efectivamente, bueno, pues como están salarios, no puede expedir comprobantes. Bueno, es que hay una regla de resolución miscelánea precisamente al respecto, en donde dice que la persona física que expide el comprobante o que tendría que expedir el comprobante lo debe hacer, tiene que recurrir a un proveedor de servicios de expedición de CFDI, y entonces él va a obtener mi clave del RFC y va a expedir el comprobante mío en favor del otro. Hay que hacer un contrato de compraventa también, hay que obtener una copia de la identificación de la persona que me está vendiendo, comprobante de domicilio, y entonces se perfecciona la operación, por lo menos en el ámbito de lo fiscal. Es que hay quien dice, no, es que en transportes sí te aceptan la factura volteada en dos. Pues sí, pero o sea, ustedes tendrían la certeza de que eso es válido, porque así como pudo haber expedido ese comprobante, pudo haber expedido otros 20. El que tiene valor es el XML. ¿Sí me explico en esa parte? Pero de igual forma, si yo soy quien obtengo el ingreso, yo también tendría que expedir un CFDI. Yo también tendría que expedir un CFDI y entonces así transmitir la propiedad del bien. Pero entonces con IVA o sin IVA. Porque dice que graba los actos. Bueno, tampoco hay que hacerlo porque dice el artículo 9, hablando de los conceptos exentos en materia de enajenación en la ley del IVA, que no se pagará el impuesto por la realización por la enajenación de los siguientes bienes. Entonces dice la fracción cuarta, la enajenación de bienes muebles usados, excepto cuando la enajenación la lleve a cabo una empresa. ¿Ustedes son empresa? No. Entonces ahí está la excepción. No importa a quién se lo vendas, lo que importa es que no seas empresa. Si no eres empresa y es un bien mueble y está usado, entonces es libre del pago del IVA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes no son una empresa porque son del régimen de salarios, pero si fueran un contador público independiente, ¿son empresa? ¿No son empresa o sí son empresa? Contador público independiente, bueno. Si fueran una pequeña tienda que está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes como régimen de incorporación fiscal, ¿son empresa o no son empresa? Si es empresa, ok. ¿Un despacho de contadores o de abogados o de algo peor? ¿Es empresa? ¿Sí es empresa? Ok. Una sociedad anónima, pues esa sí es empresa, ¿no? ¿Lo que es eso de empresa entonces? ¿Mandé? Pero dijeron que también el régimen de incorporación fiscal es empresa. Si es persona física, pues es régimen de incorporación fiscal. Entonces, ¿ese sí es empresa? ¿No? ¿Están de acuerdo todos que no? Es que si están realizando actos y servicios, son empresas, aunque sean personas físicas. Por eso, la tienda que está aquí enfrente, que vende abarrotes, vende... ¿Sí es empresa? ¿Y el despacho de contadores? Entonces, ¿qué sería una empresa? El artículo 16 del Código, en el último párrafo, dice que empresa es la persona física o moral que lleva a cabo los actos, las actividades señaladas en ese mismo artículo 16, que son 6 fracciones. Y entonces dice que las actividades que se consideran como empresariales son, fracción primera, las comerciales, fracción segunda, las industriales, silvícolas, pesqueras, ganaderas y agrícolas. Entonces, comerciales, industriales, silvícolas, pesqueras, ganaderas y agrícolas, esas 6. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Salarios, pues evidentemente no. El contador independiente, ¿es empresa o no es empresa? ¿Qué lleva a cabo? ¿Actividades comerciales?
¿Son comerciales las del contador? Pues, ¿qué vende? No, presta servicios, no vende servicios. Presta servicios. O sea, no vende, no es comercial su actividad. Industrial, silvícola, pesquera, ganadera, agrícola. Es que como le he ido mal como contador siembra, ¿no? Bueno, pues entonces ya no es en su carácter de contador. Entonces, ¿es empresarial? Entonces el contador no es empresa, ni el abogado tampoco es empresa. Okay, el del régimen de incorporación fiscal, ¿a qué se dedica? No, el del régimen de incorporación fiscal. Comercio, entonces él sí es empresa, aunque sea persona física, es empresa, dice persona física o moral que lleve a cabo las actividades señaladas en ese artículo 6 del código. El despacho de contadores, ¿es empresa o no es empresa? ¿Sí me están haciendo caso? Ya no me están, presta servicios, o sea, su actividad no es ni comercial, ni industrial, ni silvícola. ¿Están de acuerdo? Pero no es empresa. Es persona moral, pero no es empresa. Entonces la diferencia que tendríamos que establecer es que persona moral no es igual a empresa, que es lo que pudiéramos pensar. El código lo dice expresamente, ¿no? Código, empresa no es igual a persona moral. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí. Entonces, el despacho de contadores no, la sociedad anónima evidentemente sí. Entonces, cuando un despacho de contadores venda su coche, equipo de cómputo, muebles o lo que sea, es sin IVA, porque no es empresa. Porque además está ubicando en este concepto, no es un acto, sí es un acto, pero dice que no está afecto al IVA, artículo 9, fracción cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y ya saben cómo comprarse el coche, ¿no? Si no les dan CFDI, la operación no tiene validez, o sea, ¿cómo van a aceptar un coche de esa forma, no? Incluso un buen fiscalista les puede vender un coche, les endosa el CFDI, los va a seguir, y cuando se bajen del coche con otra llave se sube y se lo lleva. ¿Y es de él? No es de ustedes nunca fue, porque la factura endosada no tiene ningún valor. ¿Okay? Un buen fiscalista no creo que estuviera haciendo eso. Pero bueno, podría darse el caso, ¿no? Entonces dice, por la obtención de ingresos hay que expedir comprobantes, por la realización de actos o actividades hay que expedir comprobantes. Y el tercer concepto que se adicionó a partir de 2014 es, y por las retenciones que pudieras efectuar, también estás obligado a la expedición de comprobantes. Y entonces aquí es donde cabe el concepto de salarios, por ejemplo, donde cabe el concepto de pagos al extranjero, donde retenemos y tenemos que expedir un comprobante fiscal, y otros tantos, por ejemplo, los dividendos, ¿no? A partir de 2014, en términos del artículo 140 de la Ley de Renta, cuando yo le pague dividendos, yo soy persona moral, le pago dividendos a una persona física. Esa persona física, si las utilidades provienen de 2014 o ejercicios posteriores, también es objeto de una retención del 10%, ¿no? Y por ahí hay alguna disposición transitoria que dice, pero bueno, puede ser un monto menor, dependiendo cuándo distribuyas esos dividendos. Puede ser hasta un 5% nada más, pero finalmente hay que hacer retención y hay que expedir un comprobante fiscal por esa retención que se efectúa. Entonces, en esos tres supuestos, cuando obtengas ingresos, cuando obtengas actos o actividades, o cuando efectúes retenciones y en virtud de estas situaciones tenga que expedir un comprobante fiscal, lo tienes que hacer a través de la figura del comprobante fiscal digital por internet, invariablemente. ¿Estamos de acuerdo? No hay otra figura ya para expedir comprobantes fiscales que dice, para expedir comprobantes fiscales, dice el artículo 29, debes contar con un certificado de firma electrónica avanzada que además esté vigente, tramitar con ese certificado de firma electrónica, que ahora se llama e-firma, ¿no? Es el nuevo concepto, que cada rato le cambian el nombre, ¿no? Que decían que era la firma electrónica, después decían que era la fiel, y después se dieron cuenta que fiel es un mito nada más, que no hay nada fiel en el mundo, menos la firma, dice ahora se llama e-firma. Hay que tramitar con esa e-firma un certificado digital ante el SAT. ¿Cómo se llama el programa ahora para tramitar los certificados de sello digital? No, Solced era antes, ¿no? Certifica. O sea, tenemos que utilizar el programa que se llama Certifica para tramitar el certificado de sello digital y cumplir con los requisitos cuando expidamos el comprobante que establece el 29A que vamos a ver a continuación. Y cada que tú expidas un comprobante, entonces tienes que someterlo al proceso de certificación que coloquialmente le llamamos timbrado. ¿En qué consiste la certificación? En que yo le voy a mandar al SAT mi comprobante una vez que lo genero. ¿Y qué va a hacer el SAT? Pues el SAT le va a poner el folio fiscal, ese que contempla
el anexo 20 de la resolución miscelánea. ¿De cuántos datos consta ese folio fiscal? ¿Cuántos caracteres tiene el folio fiscal? ¿Nunca se han contado? Son 32 y 4 guiones, ¿no? Son 36 caracteres que tiene el folio fiscal. Le pone su certificado de sello digital y entonces nos devuelve el comprobante ya certificado o timbrado, que se le llama coloquialmente, ¿no? Entonces ese es el proceso en que se conoce como certificación. ¿Okay? O sea, para todo este proceso y para toda la generación del comprobante, nos tenemos que someter a las reglas que establezca el anexo 20 de la resolución miscelánea, donde vienen las características técnicas que debe acreditar un comprobante fiscal. Y bueno, que cada rato los están cambiando, ¿no? Ahora, una vez que ya está certificado ese comprobante, el proceso fue yo lo generé, se lo mando al SAT, el SAT lo certifica, me lo devuelve, y entonces ya estoy yo en posibilidad de enviárselo a los usuarios respectivos, a mis clientes, ¿no? Que no necesariamente serán clientes. Hoy con los trabajadores, los socios accionistas que reciben por concepto de dividendos, no necesariamente todos son clientes, ¿no? Hay que cumplir con las especificaciones técnicas que emita el SAT a través de reglas de carácter general. Decíamos en particular anexo 20 de la resolución miscelánea. ¿Okay? Luego, esos comprobantes, los que nosotros recibimos, se tienen que comprobarse en la página de internet del SAT o pueden comprobarse en la página de internet del SAT, aunque aquí hay a veces alguna confusión al respecto. Dice el artículo 29 que los contribuyentes pueden comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales consultando en la página de internet del SAT. ¿Esta disposición es obligatoria o es voluntaria? ¿Los debemos comprobar o los podemos comprobar? ¿Los podemos? Entonces no es obligatorio. Podrán. Es como. Entonces, ¿se puede o se debe? Aquí dice podrán, entonces dice alguien que cuando dice puede es que si quieres sí, si no quieres no. Y cuando dice deberán, entonces es obligatorio. ¿Sí están de acuerdo en eso? Aquí la cuestión es la lectura, ¿no? Porque sí, efectivamente, el verbo poder es potestativo, ¿no? Si quieres y si no quieres no. Sin embargo, habría que darle lectura completa. ¿Qué es lo que dice que podrán? Dice, podrán comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales. ¿Dónde se corta la frase? Dice, la frase se corta hasta acá con esta coma. Entonces dice, podrán comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por internet que reciban consultando en la página de internet del SAT. ¿Se puede comprobar en algún otro lado que no sea la página de internet del SAT? ¿No se puede en ningún otro lado? O sea, no hay validadores privados, no hay personas que nos venden un servicio y que dicen, oye, aquí está mi validador, entonces aquí van a pasar todos tus comprobantes, no te esperes tanto tiempo como con la página del SAT, aquí lo pasas rápido, sí, entonces ya es una validación realmente masiva. Aquí el tema es el siguiente. Resulta que la validación que hace el SAT es en función de distintos conceptos, pero básicamente lo que hace, y el XML tiene esa función, es valorar la procedencia de ciertos algoritmos, operaciones lógicas y secuenciales que hace el sistema del XML, en donde dice, a ver, si está un cliente con este RFC y le vendió a otro cliente con otro RFC, le vendió esta mercancía a este valor, tal, hace una serie de operaciones lógicas y me da ciertas validaciones que además conjuntadas con los certificados de sello digital me permiten establecer una estructura de cada XML. Cada XML es único, es indivisible, no hay otro igual en el mundo. Aunque yo le venda al mismo cliente, el mismo producto, en el mismo momento, en el mismo día, y lo hago en dos comprobantes, cada uno de ellos es distinto por un segundo, por una micra de segundo que pasa entre uno y otro. Entonces la validación que se hace es únicamente para verificar que efectivamente el RFC existe y que el certificado de sello digital al momento de su expedición estaba vigente. Y eso lo puede hacer un validador que diseñe una persona que lo sepa hacer y que no necesariamente tiene que ser el SAT. Por eso aquí lo que me dice es, podrán comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales consultando en la página del SAT. E incluso el SAT me dice, oye, yo te propongo que lo hagas a través de mi validador, que lo puedes hacer de forma individual o de forma masiva. Pero si no es en el del SAT, puede ser en cualquier otro. Pero ¿hay que validar o no hay que validar? O sea, bueno, pues habría que considerar lo siguiente. Dice el artículo 109, en la fracción octava, que se equipara al delito de defraudación fiscal el hecho de darle efectos fiscales a los comprobantes digitales
cuando no reúnan los requisitos del 29 y 29A. O sea, no me está diciendo que el comprobante sea apócrifo, no me está diciendo que la